Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Lisbeth González Bello y soy egresada de la carrera de Trabajo Social. La Escuela Nacional de Trabajo Social es líder en formar profesionistas calificados en el conocimiento en la intervención de la problemática social. Esta profesión es de carácter humanista, cuyo objetivo es el diseño de modelos o estrategias que promueven la participación de sujetos sociales, individuales y colectivos. La Escuela Nacional de Trabajo Social cuenta con varias modalidades de titulación. Una de ellas es denominada Apoyo en la Docencia, en la cual yo estoy inscrita. Con tal propósito me incorporé a la materia de investigación cualitativa. En esta modalidad se acompaña al docente durante el curso para el desarrollo de un material didáctico. En este caso escogí una serie de videos metodológicos a partir de entrevistar a docentes, que claro imparten la misma materia, con la finalidad de profundizar en 5 temas fundamentales que incluyen en la investigación cualitativa. Vamos a verlos. Mi nombre es Guadalupe y hoy nos encontramos con la profesora María Luisa Brain. Muchas gracias por permitirme realizarle la entrevista. El motivo de esta es realizarle algunas preguntas sobre el tema de paradigma interpretativo. Entendemos que un paradigma es un esquema conceptual que nos permite acercarnos a la realidad y comprenderla desde una determinada postura. Sabemos que existen dos tipos de paradigmas, el positivista y el interpretativo. ¿Nos podría comentar cuál es la diferencia entre estos dos? El paradigma positivista en general trata de investigar eh, pues cuestiones objetivas, observables, que sean cuantificables y de las cuales haya evidencia, donde el investigador no influya en su manera de ver la realidad. Trata de construir leyes generales también. Y en cambio el paradigma interpretativo, pues refiere a cuestiones subjetivas. Es un paradigma que pues tiene sus leyes, más bien su intención tiene que ver con estudiar cuestiones subjetivas simbólicas, del lenguaje simbólico. En el paradigma interpretativo, el investigador sí influye o sí se considera valiosa la manera en cómo el investigador mira la realidad, en la manera como se relaciona con las personas que investiga y su apreciación que tiene acerca de la realidad y el fenómeno social que está investigando. Entonces, el sentido común tiene un valor muy importante en la ciencia social interpretativa y en cambio en el positivismo, pues el sentido común no tiene mucho valor porque el conocimiento científico, el conocimiento tangible, visible, observable, medible, es lo que más interesa la manera en cómo el investigador mira la realidad, en la manera como se relaciona con las personas que investiga y su apreciación que tiene acerca de la realidad y el fenómeno social que está investigando. Entonces, el sentido común tiene un valor muy importante en la ciencia social interpretativa y en cambio en el positivismo, pues el sentido común no tiene mucho valor porque el conocimiento científico, el conocimiento tangible, visible, observable, medible, es lo que más interesa al positivismo, que se asemeja mucho en la metodología a las ciencias naturales. La metodología para investigar, que deriva de la ciencia social interpretativa, es la metodología de investigación cualitativa. En cambio, en el positivismo, pues el método de investigación es un método hipotético deductivo, a diferencia del método de investigación cualitativa, que es un método inductivo que va de lo particular a lo general. Mientras que en el método hipotético deductivo, el método va siempre de lo general a lo particular, está tratando siempre de construir supuestos o hipótesis y de hacer deducciones siempre de lo general a lo particular. Mientras en el positivismo utilizamos pues formularios, cuestionarios, cédulas de entrevista estructurada generalmente o semiestructurada, en la ciencia social e interpretativa y en su metodología cualitativa, pues utilizamos más la entrevista a profundidad, los grupos focales, eh,
las narrativas, las historias de vida. Un paradigma reconoce la complejidad de la realidad, su dinamismo y su carácter de construcción histórica. No se basa en la suma de opiniones, sino en la comprensión de situaciones. Su propósito central es comprender los sentidos y significados que dan los sujetos a sus acciones. De las grandes diferencias entre los paradigmas es que el positivista realiza análisis estadísticos, utiliza el método cuantitativo y su fin es conocer las causas de los problemas, por lo que el interpretativo profundiza en el conocimiento de sentidos y significados, utiliza el método cualitativo y su fin es comprender los acontecimientos sociales. Los principios tienen que ver con esta intención o interés principal en los significados, en las construcciones o representaciones sociales que los sujetos hacen a partir de sus vivencias, de sus interacciones, de su, em, pues digamos, de su convivencia cotidiana con los diferentes sujetos con los que participa, ¿no? Sí, de hecho, el investigador en la investigación cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, pues no viene con construcciones ya previamente desarrolladas, sino más bien viene a sumergirse en esa cotidianidad, en esa realidad, para aprender, ¿verdad? Las formas diferentes que se expresan en la interacción de los sujetos de estudio. En las dos metodologías, tanto en la cuantitativa como en la cualitativa, que seamos muy cuidadosos cuando las mezclamos, porque ahora se habla de la investigación mixta, ya que sus principios básicos pues, son diferentes, ya que sus intenciones y sus formas de mirar la realidad difieren y que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de integrar esos dos métodos y de tratar de conocer un fenómeno, un problema social, no solo desde lo cuantitativo, sino también desde lo cualitativo, no solo desde el positivismo, sino también desde la ciencia social interpretativa o naturalista. Y ahora vamos con la opinión del doctor Javier Naranjo. Y empezamos a hablar de dos paradigmas, lo que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Que hablar de investigación cuantitativa implica numeraciones, implica gráficas, estadísticas, porcentajes. Y cualitativa implica ciertas cualificaciones que se tienen con relación a lo que se va a investigar. Creo que esa es una visión un tanto humilde, no profunda. Ahora vamos con la opinión del doctor Omar. Porque la investigación cualitativa es interpretativa, se dedica a explorar la realidad social de los sujetos y trata de acercarse a ellos desde una manera más holística, o sea, tratando de comprenderlos y darle la voz. Es decir, esta es, digamos, una de las grandes cualidades que le da la voz a los actores sociales olvidados. Digamos, la metodología cualitativa tiene menos rigidez que, digamos, digamos, que el método positivista, ¿no? Cuantitativo. Me gustaría que usted me pudiera proporcionar algún ejemplo de algún título de alguna investigación que usted haya hecho bajo el paradigma positivista y otro del paradigma interpretativo. Bueno, bajo el paradigma positivista hicimos una investigación sobre unos pacientes con VIH en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en una época en donde el SIDA pues era muy reciente y donde era muy importante conocer las características de la población de estudio y de tener información acerca de pues, los factores, ¿verdad? O de riesgo que podían estar incidiendo en esa problemática de salud, además del rechazo social que vivían los enfermos con SIDA. Y de la ciencia social interpretativa, utilizando el paradigma interpretativo y la metodología cualitativa, pues hemos hecho varias investigaciones, la maestra Ornelas y yo, justamente pues acerca de la concepción que tienen los estudiantes y los académicos acerca de lo que es el trabajo social,
acerca de la identidad también del trabajador social, que implica pues una serie de aspectos o elementos subjetivos con los cuales tanto los estudiantes como los académicos o profesionales en ejercicio profesional y reconocen como parte de lo que los identifica por ser trabajadores sociales, ¿no? Y también todos aquellos cuestiones de la especificidad del trabajo social que caracterizan pues a la disciplina y que son propios de su objeto de estudio y de intervención. Te presentamos esta lluvia de ideas donde vienen conceptos clave sobre el tema antes visto. Una vez visto el video, espero que les haya gustado y les haya quedado un poco más clara la información sobre paradigma interpretativo. Muchas gracias y hasta luego.